se fue a Shanghái, China, y en la Universidad de Shanghái obtuvo una Magister Scientiarum en el mismo temario, en Material Science and Engineering. Actualmente está culminando estudios de PhD, también en Ciencias de Materiales e Ingeniería, en la misma Universidad de Shanghái. Tiene varios artículos publicados en el área, y hoy nos va a hablar sobre un tema, al menos para mí es nuevo: Hydrogen Embrittlement in Beta Titanium Alloys, a review. Julio, ya conoces el mecanismo, ¿no? Tuviste con nosotros la semana pasada, tienes una hora para disertar y luego abriremos derecho de palabra con los panelistas. Puedes comenzar. Perfecto. y pueden grabar. Ok. Ok, bueno. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a donde se encuentren. Estimados colegas, estimados profesores. Bueno, quisiera... ¿Me escuchan? Correcto. Sí. Ok. Quisiera agradecer primero que nada al compañero Luis de los Santos Valladares por la invitación a esta red y poder compartir con ustedes este interesante tema, esta interesante línea de investigación. Bueno, el tema de hoy, básicamente, voy a hacer una breve introducción. Es un tema bastante interesante en relación a la fragilidad por hidrógeno en aleaciones de titanio de tipo beta. ¿Ok? Básicamente, esto va a ser el contenido de esta presentación, una breve introducción de lo que son las aleaciones de titanio. A la vez voy a estar, ¿cómo se puede seleccionar aquí? Ok. ¿Pueden ver el láser? No se ve, Julio. Sí, no se ve el marcador. El marcador no se ve. No. Profesor, ¿podría ponerlo en modo presentación? Quizás eso ayude. Para señalar. Pero si logran ver mi presentación, logran ver las diapositivas, correcto, ¿no? Sí, se ve la diapositiva, pero no se ve el apuntador. Ok, bueno, continuemos. Pero Este, ponen pantalla completa. yo lo tengo en pantalla completa. Dale a F5 a ver si se pone en pantalla completa. F5. Ahora se ve el apuntador, la flechita. Sí, pantalla completa. Bueno, continuemos de esta manera, sí. Bueno, esta va a ser la estructura de esta presentación. Introducción de las aleaciones de titanio, algunos conceptos relacionados al daño por hidrógeno, particularmente a la fragilidad por hidrógeno. A su vez voy a estar mencionando cuáles son los mecanismos de deformación plástica en las aleaciones de titanio y estaré compartiendo con ustedes algunos aspectos de mi línea de investigación y posibles perspectivas para desarrollar más líneas de investigación en referencia a este campo. Bueno, las aleaciones de titanio podemos conseguirlo en diversos campos.
Podemos conseguirlo en la industria aeroespacial, podemos conseguirlo en la industria de la construcción, también en lo que es la parte de aplicaciones biomédicas, así como también en artículos de uso diario. Tampoco no podemos obviar lo que respecta a la industria del transporte. Por ejemplo, en la industria de la aeroespacial, tenemos que las aleaciones de titanio pueden ser halladas en los trenes de aterrizaje, el tren de aterrizaje, en la industria de la construcción, por ejemplo, esta estructura que se encuentra en Fuji, Japón, parte de ella utiliza aleaciones de titanio. En el caso de algunas marcas de ciertos relojes, determinados componentes son fabricados con el titanio. Incluso para la gente que tiene automóviles y siempre tienen que lidiar con la parte de lo que son los repuestos, como por ejemplo los amortiguadores, algunos, eh, algunos modelos se encuentran las aleaciones de titanio. Ahora bien, las aleaciones de titanio puede clasificarse en dos principales grupos. Tenemos las aleaciones alfa, como se podrá ver en la diapositiva, que básicamente tienen la estructura cristalina HCP, hexagonal compacta. Estas aleaciones alfa tienen la característica de poseer una alta resistencia al creep, una buena soldabilidad, alta tenacidad y resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Que las aleaciones alfa, al no tener, al ser una estructura compacta, no tiene muchos planos de deslizamiento y por esa razón no es atractiva para muchas aplicaciones. Otra clasificación son las aleaciones beta, que es el principal tema el tema que se va a abarcar en esta presentación. Las aleaciones beta tienen la característica de la que la estructura cristalina es BCC, cúbica centrada en el cuerpo. Estos materiales tienen la característica de tener una alta ductilidad, resistencia a la fatiga. De igual forma, quisiera mencionar que en el sistema de las aleaciones de titanio también tenemos otras fases. Tenemos la fase omega, que tiene la característica de ser de una estructura cristalina muy semejante a la alfa. Y lo encontramos mayormente en las aleaciones de titanio beta. En aleaciones alfa no he conseguido mucha información. De todas maneras, al final podemos conversar si alguien difiere de esto. Del mismo modo, tenemos una fase o microestructura conocida como alfa doble prime. En este caso es ortorrómbica, que es la martensita en el sistema titanio. Recordemos que las personas que estemos familiarizados con el acero, tenemos transformación martensítica. En titanio también tenemos transformación martensítica, pero muy diferente para el sistema del acero. Entonces, en este caso, la martensita en el titanio tiene estructura ortorrómbica y es representado en la literatura como alfa double prime. Bien, teniendo en cuenta esto, es también importante mencionar que alfa es la fase de baja temperatura y beta es la fase de alta temperatura.
Esa es una importante característica. Bien, las aleaciones alfa, a su vez, pueden clasificarse en aleaciones superalfa o aleaciones cercanas a alfa. Básicamente va a depender del contenido de elementos aliantes. En este caso, necesitamos elementos que estabilicen la fase alfa. Por lo general son el aluminio, el oxígeno, también puede estabilizar la fase alfa. Y en el caso de las aleaciones cercanas a alfa, en esta clasificación involucra todos aquellos elementos que estabilizan a la fase beta. Elementos característicos son principalmente el molibdeno, el vanadio, el cromio e incluso el hidrógeno. Las aleaciones alfa básicamente se utilizan para elementos en la industria aeronáutica. Por ejemplo, lo que son los gases de las turbinas, debido a su resistencia a altas temperaturas, así como también la resistencia al creep, a la termofluencia. En este cuadro podemos observar una comparación de lo que es del esfuerzo de fluencia, el módulo de Young y la máxima resistencia a la atracción de las aleaciones alfa. Entonces, básicamente, esto es un breve resumen de lo que respecta a estas aleaciones. Por su parte, las aleaciones beta, que es el tema principal de esta presentación, tienen la característica de... Julio, ¿sí? A apresentação não está passando as lâminas. Só está parada na outline. Freeze assim, agora. Ok. Déjeme ver si vamos a hacer. ¿Ahora se logra ver? Sí. Se me como oculto esto. Bueno. Bueno. Vamos a hacer la presentación de esta manera, ¿ok? Bien. Entonces, las aleaciones alfa tenemos estas principales características. Ahora bien, ya hablando de las aleaciones beta, se utiliza también en la industria aeronáutica, como por ejemplo en la industria militar para el modelo SR-71 Black Bear. ¿Por qué? Porque este tipo de materiales tienen la característica de que tienen buena desempeño, un buen performance a temperaturas cercanas a 300 grados Celsius. Así como también las aleaciones beta de titanio tipo beta tienen resistencia a la fragilidad por hidrógeno. Esa viene siendo la característica fundamental o lo atractivo de este tipo de aleaciones. Así como también las aleaciones de titanio beta pueden utilizarse como sustituto de los aceros de alta resistencia. ¿Por qué? Porque los aceros de alta resistencia tienen la desventaja, tienen dos importantes desventajas. Una, de que son muy densos.
Y segundo, y no menos importante, ellos son más susceptibles a la fragilidad por hidrógeno. Entonces, este viene siendo la principal característica, viene siendo la parte atractiva de reemplazar el acero de alta resistencia con las aleaciones titanio del tipo beta, porque estamos tomando ventaja de dos principales aspectos. Uno, la reducción del peso del componente o la aplicación que queremos fabricar. Y en segundo lugar, la resistencia a la fragilidad por hidrógeno. Bien. En esta lámina, en este diagrama, podemos observar los diferentes tipos de daños por hidrógeno. Tenemos la fragilidad por hidrógeno, tenemos la fragilidad por hidruros, tenemos el endurecimiento por solución sólida y la creación de defectos internos. Entonces, básicamente, la fragilidad por hidrógeno es un tipo de daño por hidrógeno y tiene la característica, al igual que la fragilidad por hidruros, de que tiene que realizarse en condiciones donde hay una baja tasa de deformación. La tasa de deformación debe ser baja. ¿Por qué tiene que ser baja? Porque si queremos estudiar o si queremos analizar el efecto del hidrógeno, debemos darle tiempo suficiente para que este átomo pequeño pueda difundir en el material. Por eso la tasa de deformación debe ser baja. De lo contrario, si la tasa de deformación es muy alta, no es posible observar el efecto de el hidrógeno. A su vez, quisiera definir e introducir qué es la fragilidad por hidrógeno. La fragilidad por hidrógeno es el fenómeno en la cual ocurre la absorción y por consiguiente permeación del hidrógeno atómico en la microestructura de la aleación metálica, ocasionando la degradación de sus propiedades mecánicas. Eso es lo que es la definición de fragilidad por hidrógeno. Tenemos entonces el hidrógeno atómico absorbiendo la superficie de nuestra aleación metálica y posteriormente permeando hacia la microestructura del material, causando posteriormente una degradación de sus propiedades mecánicas. Eso es la definición esencial de fragilidad por hidrógeno. Algunas características importantes del hidrógeno y el titanio es su alta afinidad, razón por la cual la asociación de la American Society of Testing of Materials, ellos establecen una norma, unos estándares, la cual debe poseer la cantidad de hidrógeno en el titanio debe ser inferior a 150 partes por millón, 150 ppm. Incluso esta solubilidad llega a ser mayor a bajas temperaturas. Entonces tenemos que tener en mente, si queremos utilizar aleaciones de titanio beta o aleaciones alfa para aplicaciones criogénicas, debemos considerar este aspecto, la solubilidad. Otra característica importante es que el sistema titanio tiene una capa de óxido, que es el dióxido de titanio. La difusividad o el coeficiente de difusividad del hidrógeno en la capa de óxido de dióxido de titanio es muy inferior, es muy baja en comparación con la difusividad de hidrógeno en la fase alfa y en la fase beta. Del mismo modo, podemos observar que el sistema requiere
mayor cantidad de energía para el hidrógeno abandonar en este caso, el titanio, que para difundir. Si podemos observar aquí, la diferencia es de 3 veces en lo que es la energía de activación. Entonces se requiere mayor cantidad de energía para que el átomo de hidrógeno pueda permear, pueda atravesar la lámina la lámina o la capa de óxido, de dióxido de titanio. Bien, básicamente, en resumen, el sistema titanio tenemos 2 principales fases. Tenemos la fase beta, la fase alfa. La fase beta es una estructura más abierta, pero la fase alfa, por ser HCP, es una estructura más compacta. La difusión de hidrógeno es superior en la fase beta en comparación con la fase alfa. Por otro lado, el hidrógeno tiene la característica de estabilizar la fase beta, pero en la fase beta se requiere concentraciones elevadas de hidrógeno para fomentar la formación o la nucleación de hidrudos. Sin embargo, la formación de hidrudos en aleaciones alfa es más probable. Incluso es una de las características que voy a mencionar más adelante, que es mecanismos por daño por fragilidad por hidrógeno. Bien, me gustaría empezar a conversar sobre los mecanismos de fragilidad por hidrógeno. Uno de ellos es el Hydrogen Enhanced Decohesion Module, que traducido al español sería de cohesión mejorada por hidrógeno. Básicamente, este mecanismo consiste en que el hidrógeno reduce la energía necesaria por los átomos para mantenerse unidos uno al otro. En otras palabras, el hidrógeno disminuye el esfuerzo necesario para fracturar la estructura cristalina. Básicamente, este mecanismo puede ser empleado para explicar el efecto del cambio, la transición dúctil frágil para aleaciones de titanio beta. Bien. El hidrógeno tiene la característica de que estos átomos se depositan en aquellas áreas donde hay, en áreas de concentradores de esfuerzo o en los límites de grano. Básicamente, podemos resumir este mecanismo de fragilidad por hidrógeno de la siguiente manera. Tenemos una alta concentración de hidrógeno. Esta alta concentración de hidrógeno está asociada con una fractura intergranular y tenemos unos planos de clivaje que básicamente están compuestos por átomos de hidrógeno. El segundo mecanismo de fragilidad por hidrógeno es Hydrogen Enhanced Decohesion. Sí, perdón, es el mismo que estamos conversando. En este modelo de 1988 podemos observar 2 importantes aspectos. Existe una relación entre el factor de intensidad de esfuerzo y el valor de la energía de cohesión. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de que cuando el material no tiene ninguna influencia de hidrógeno, la energía de cohesión es obviamente alta. Pero cuando ya el hidrógeno empieza a permear el material y la microestructura, la energía mediante la cual los átomos permanecen unidos va a disminuir. De tal manera de que para una dada velocidad de dislocaciones tenemos un valor crítico
de gamma y un valor normal para considerarlo cuando el material no tiene ninguna influencia de hidrógeno. Entonces, básicamente, estos átomos de hidrógeno van a estar en el plano de clivaje y va a causar entonces la fractura de la estructura cristalina. Entonces, tenemos una dependencia entre la velocidad de dislocaciones y el valor de la energía de cohesión. Ahora bien, voy a introducirles el segundo mecanismo de fragilidad por hidrógeno, que es Hydrogen Enhanced Local Plasticity, es decir, plasticidad local mejorada por hidrógeno. En este caso, el hidrógeno va a acelerar el movimiento de las dislocaciones, causando de que en regiones con cizallamiento localizado, regiones con cizallamiento localizado a lo largo de ciertos planos cristalográficos. Bien, es decir, el hidrógeno permanece en solución sólida y la fractura ocurrirá en el modo frágil. Entonces, básicamente, aquí no se requiere una concentración dada de hidrógeno, a diferencia del mecanismo anterior, que del mecanismo anterior debemos tener una concentración elevada de hidrógeno para que ocurra el fenómeno de cohesión. En este caso, los principales protagonistas es el hidrógeno y las dislocaciones. Y la concentración de hidrógeno puede variar, incluso puede haber un determinado rango de concentración de átomos de hidrógeno. Estas regiones de cizallamiento local puede estar en regiones donde el esfuerzo se concentra, en este caso, lo que es la punta de la grieta. Una de las maneras de observar este mecanismo de fragilidad en acción es utilizando la técnica de microscopía electrónica de transmisión. Entonces, en ese caso, tenemos que utilizar unos equipos bastante sofisticados, ya que demos al microscopio, tenemos que bombearlo con hidrógeno, algo que no es bastante sencillo, y de esa manera utilizar que el microscopio tenga un sistema de que permita ser deformado plásticamente. Tiene que tener un portamuestra que permita la deformación de la muestra en el equipo de microscopio electrónico de transmisión, así como también garantizar la atmósfera de hidrógeno. Entonces, básicamente, el hidrógeno va a aumentar, va a acelerar la velocidad de dislocaciones y va a haber una reducción del esfuerzo de fluencia. Y una de las principales debates es de que si esto es un sinónimo de lo que se llama softening o ablandamiento, si puede ser considerado esto, que es un tema que puede ser debatible. Ahora bien, antes de hablar del tercer mecanismo de fragilidad por hidrógeno, me gustaría conversar con ustedes lo que son los hidrudos. Los hidrudos podemos clasificarlos en tres tipos. Tenemos hidrudos del tipo delta, epsilon y gamma. Los del tipo epsilon tienen la característica de que ellos van a nuclear cuando el contenido de hidrógeno es elevado, mientras que en el caso de los hidrudos del tipo gamma, ellos tienen un rango inferior entre 1 a 3 porcentaje atómico, mientras que los hidrudos del tipo delta son más
probables no necesariamente tienen un rango específico de concentración para que puedan nuclear. En microscopía electrónica de transmisión, estos son los característicos, el patrón electrónico. En el microscopio de transmisión podemos observar cómo se pueden encontrar estos hidrudos de acuerdo a estos patrones electrónicos. Entonces tenemos de que estos tienen un eje en la dirección 111 beta, mientras que estos tienen en la dirección 100 beta. Entonces, en algunos casos puede ser irreconocible, ya que el patrón de la matriz, en este caso beta, y el patrón del hidrudo se superponen, se solapan el uno al otro. Entonces, a veces es dificultoso poder reconocer estos hidrudos al momento de realizar la microscopía de transmisión. Bien, el tercer mecanismo que quiero mencionarles esta noche son los hidrudos que son inducidos por el esfuerzo. Bueno, básicamente estos hidrudos tienen que obedecer a una termodinámica. Y la termodinámica establece de que estos hidrudos van a aparecer si en nuestra microestructura tenemos la fase alfa, ya que para que ocurra la nucleación de hidrudos en la fase beta se requiere una concentración muy, muy elevada de hidrógeno. Pero si la fase alfa está presente en la microestructura, es más probable que ocurra la nucleación de hidrudos. Entonces, básicamente, la nucleación de estos hidrudos va a depender de una condición termodinámica, en este caso del potencial químico. Si hay una diferencia del potencial químico, estos hidrudos van a nuclear. Entonces, en este artículo, ellos mencionan una concentración crítica para la nucleación de estos hidrudos. Es importante recalcar de que este mecanismo es muy dependiente de la difusión de hidrógeno, totalmente dependiente. Los hidrudos tienen la desventaja de que ellos deforman la estructura cristalina, en este caso del Laris Parameter, ¿ok? En este caso de la fase beta. Entonces vamos a ver ciertas variaciones al momento de medir lo que es el parámetro de red. Entonces, en estos trabajos tenemos dos aleaciones beta, como podemos observar en la diapositiva, en donde la concentración de hidrógeno va variando y de igual forma va variando lo que es el parámetro de red. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso que cuando exista que a medida que va aumentando la concentración, el parámetro de red permanece fijo y posteriormente ocurre un aumento, como ocurre en este caso, definimos de que la nucleación de hidrudo es existente, mientras que si la relación es totalmente lineal, no existe ninguna nucleación de hidrudos por aplicación del esfuerzo. En resumidas cuentas, tenemos que este mecanismo de fragilidad por hidrógeno a través de aplicación de esfuerzo y formación de hidrudos, podemos resumirlo de la siguiente manera. Tenemos entonces una grieta, tenemos el hidrudo, cuando ocurre esa diferencia del potencial químico, y la cuestión es de que esa nueva fase va a crecer hasta que no exista más esa variación del potencial químico.
Bien, entonces cuando ya los potenciales de tanto del hidrudo como de la fase alfa sean iguales, también van a definir cómo es el crecimiento de la grieta y por lo tanto la fractura del material. Otra importante característica es de que si es posible el escenario donde ocurra la transformación inversa, es decir, esos hidrudos se disuelven nuevamente a la fase alfa. Bueno, podemos encontrar en diferentes artículos de que este escenario es totalmente posible. Por ejemplo, en el sistema binario hidrógeno, donde al liberar el esfuerzo que se le está aplicando al material, el hidrudo nuevamente va a disolverse en la fase alfa. Mientras que para el sistema titanio-hidrógeno ocurre algo bastante interesante, ocurre un cambio elástico y plástico. Incluso los hidrudos pueden permanecer después de que ha ocurrido la fractura del material. Otros autores señalan de que el hidrudo totalmente se disuelve en la fase alfa, pero de todas maneras ocurre ese cambio elástico y plástico que sufre el material. Otros, por su parte, señalan la existencia de una histéresis durante esa transformación inversa del hidrudo hacia la fase alfa. Bien, una de las maneras de poder observar este mecanismo de fragilidad por hidrógeno es a través de microscopía electrónica de transmisión. Nuevamente debemos tener un equipo que permita garantizar de que la muestra tenga una apropiada atmósfera de hidrógeno y se le pueda aplicar esfuerzo a la muestra. Y hay trabajos bastante interesantes, pero algunas veces trabajar con hidrógeno puede ser bastante laborioso, porque el hidrógeno es inflamable. Entonces, y algunas veces no todos los equipos tienen esta disponibilidad para poder realizar estas condiciones. Entonces, en este trabajo del 2001, ellos mencionaron cómo se pueden observar la formación de hidrudos mediante la aplicación de esfuerzos en el equipo de microscopio electrónico de transmisión. Bien, en el sistema de titanio beta existen diferentes mecanismos de deformación plástica. Sin embargo, antes de empezar a comentarle parte de ellos, debemos entender o tener en mente cuáles son las variables que pueden afectar la deformación en las aleaciones beta. Por ejemplo, tenemos entonces lo que es la estabilidad de la fase beta. La estabilidad de la fase beta va a depender entonces de la composición de los elementos aliantes o elementos estabilizantes de la fase, la presencia de nanopartículas de fase omega, que fue una de las fases que mencioné al inicio de esta presentación, la orientación de los granos, las condiciones de formación, que puede ser la tasa de formación, si estamos hablando en compresión, en tracción, y también la temperatura. Entonces, esto viene siendo lo que son la parte interesante, pues, porque son muchas variables que pueden considerar, que se tienen que considerar y que pueden resultar en muchas líneas de investigación. Bien, los mecanismos de deformación plástica van a depender de qué tan estable sea la fase beta. Comenzando desde el inicial
hasta el superior, tenemos entonces el mecanismo por deslizamiento por dislocaciones. Luego tenemos algo llamado, que en español no estoy muy seguro, pero en inglés se dice kinking. No debemos confundirle con el kinking en dislocaciones, que este es un mecanismo que permite explicar el ablandamiento en las aleaciones beta. Luego tenemos la deformación por maclas, bastante conocidas como las maclas 11, las maclas 3 son las más conocidas. Sin embargo, recientemente otros investigadores han encontrado unas maclas con mayor índice y que viene siendo no muy comunes en este sistema, 19A, 35A, y posteriormente, al igual que el acero, tenemos el mecanismo que es a través de transformación de fase. Entonces tenemos la transformación martensítica o la transformación de la fase beta a la fase omega. Bueno, esto requiere una mayor profundidad, pero para que ustedes tengan una idea básica de cómo es el sistema de las aleaciones titanio beta. A continuación, voy a compartir con ustedes lo que es mi línea de investigación, actual. Actualmente yo estoy trabajando con una aleación titanio beta conformada por titanio, la matriz, y como elementos estabilizantes de la fase beta, el vanadio, el cromio y el aluminio. El aluminio no es estabilizante en la fase beta, pero se ha utilizado como elemento aliante en esta aleación. Nosotros hemos fabricado esta aleación por dos formas. Una es por manufactura adictiva, es decir, impresión 3D, específicamente la técnica de SLM. Y la segunda es por la tradicional fundición más forja. Bueno, este es básicamente el equipo, la impresora 3D con este sistema. Hemos utilizado unos polvos con una granumetría alrededor de 35 a 80 micras para cada uno de los elementos que acabo de mencionar. Esto viene siendo lo que es la ruta de tratamiento térmico. Pueden observar aquí, este es para el material fabricado por 3D. Este es por el material fabricado por fundición y forja. Se realiza esta es la ruta de tratamiento térmico. Primero se realizó una homogenización, es decir, garantizar que tengamos la fase beta. Recordemos de que la fase beta es la temperatura, mejor dicho, es la fase de alta temperatura. Entonces, la homogenización se realizó a esta temperatura y posteriormente se hizo temple a temperatura ambiente. Posteriormente se hizo laminación en frío y luego un recocido a dos diferentes temperaturas, seguido por temple. En el caso de la aleación fabricada por impresión 3D, solo se le ha aplicado una homogenización. A continuación, aquí podemos observar el gráfico donde se combina cómo es la evolución del esfuerzo con la deformación. Estamos comparando entonces el material producido por manufactura aditiva, es decir, impresión 3D, y el material fabricado por combinación de
fundición con forja. Podemos observar dos diferentes colores. Perdón. Podemos observar dos diferentes colores para el caso de las muestras obtenidas por impresión 3D. Esta diferencia de colores se refiere a diferentes ciclos de impresión. Es decir, nosotros tuvimos unas muestras que se imprimieron con unos parámetros que podemos observar en esta tabla aquí, que por motivos de publicación no los puedo compartir explícitamente. Entonces cambiamos estas dos variables y hemos encontrado dos diferentes resultados. Entonces, en un grupo, vamos a decirlo, tenemos entonces el grupo en color vino tinto y tenemos el grupo en color verde. Estos dos grupos se obtuvieron por impresión 3D. Mientras que las curvas en color negro corresponde a las obtenidas durante el proceso de fundición más forja, antes precedido por esta ruta de tratamiento térmico y de formación en frío. Entonces podemos observar de que hay es bastante notorio la diferencia en las propiedades mecánicas, en lo que respecta a la ductilidad, en lo que respecta a la máxima resistencia a la tracción, al esfuerzo de fluencia, y que, bueno, eso viene siendo otra de las perspectivas, pues, de que cómo podemos utilizar el sistema de impresión 3D de tal manera de que nuestro producto final tenga unas características, unas propiedades mecánicas semejantes a las que se obtienen por forma tradicional, que viene siendo la fundición con forja y laminación. Bien, quiero resaltar de que en el caso, por ejemplo, de las curvas en color vino tinto, la diferencia de esta curva, de esta muestra con estas, es que se aplicó este paso, esta homogenización. Mientras que estas curvas que podemos observar aquí, no se aplicó ninguna homogenización. Es decir, se realizó la impresión 3D y luego se evaluaron las propiedades mecánicas. En el caso de las curvas verdes, no se usó ninguna homogenización, solamente se evaluó las propiedades mecánicas una vez que se obtuvo de la máquina de impresión 3D. Bien, entonces esa es una de las líneas de investigación en la cual estoy trabajando. En esta lámina vemos unos simples resultados de difracción de rayos X con el objeto de comparar cuál es la diferencia, porque hay tanta diferencia en la resistencia a la tracción, en el esfuerzo de fluencia, en estas curvas. Podemos observar de que el material obtenido por impresión 3D, no solamente tenemos la fase beta, sino también tenemos algunos picos correspondientes de la fase alfa, que como ya mencioné en mi presentación, la fase alfa tiende a ser bastante frágil. En esta lámina hemos utilizado la técnica de EBSD, así como también el EDS, con la finalidad de evaluar, observar cuáles son los tamaños de granos. Queremos observar cuáles son las regiones donde tenemos la fase alfa, cuál es el porcentaje de recristalización, cuál es el tamaño de grano. A simple vista podemos observar de que los elementos aliantes se encuentran homogéneamente distribuidos, es decir, no hay segregación de colonias. El tamaño de grano oscila alrededor de las 28 micras, ¿sí? En la siguiente lámina tenemos la misma lógica, pero en este caso vemos de que esta fue tomada en una área cercana a la fractura.
Por esa razón es que observamos esta cantidad de maclas, bandas de deslizamiento, que incluso hace difícil la observación de que el detector IBSD no puede, la resolución tiende a ser baja debido a la alta deformación que hay en la muestra. Podemos observar maclas del sistema 11, sigma 11, pequeñas regiones con la fase alfa, ¿sí? Similarmente, tenemos en el caso de esta muestra fue después de la misma impresión 3D, pero se le hizo una homogenización. Podemos observar una diferencia en lo que respecta al porcentaje de recristalización. Tenemos 66%, aquí tenemos 75%. Por esa razón es que vemos de que una ganancia, es decir, se reduce el esfuerzo de fluencia y se gana lo que es la ductilidad debido a este paso adicional de tratamiento térmico, en la cual ocurre el proceso de recuperación y recristalización, ¿sí? Simplemente podemos observar de que hay una zona alta con la fase alfa. La fase alfa está representada en color rojo. Adicionalmente, como yo estoy trabajando con hidrógeno, tenemos un equipo de TDS, es decir, desorción térmica, espectroscopía de desorción térmica. Y hemos cargado algunas muestras por el método de ex situ, ¿ok? Cargado sitio muestras con hidrógeno a través de celdas electroquímicas. En estos equipos, ¿cuál es la finalidad del TDS? La finalidad del TDS es que queremos observar es que si las muestras pueden ser cargadas con hidrógeno. Tenemos aquí comparación. En su mano izquierda tenemos muestras en la cual se hizo el TDS a muestras obtenidas por impresión 3D, mientras que en su mano derecha tenemos muestras obtenidas por fundición más forja. En impresión 3D tenemos unos resultados que vienen a ser algo bastante extraños, mientras que las muestras de fundición más forja encontramos gráficas con más sentido. La diferencia de estas dos curvas con estas dos fue en la corriente aplicada durante la carga con hidrógeno. Entonces, podemos observar en cierta manera que cuando se utiliza una corriente baja, el material es inmune a la fragilidad por hidrógeno, pero ya a la corriente aumentar tenemos una notable diferencia. La muestra es cargada con hidrógeno. En esta tabla se resumen cuál es el valor de los elementos intersticiales como el nitrógeno, oxígeno e hidrógeno para las muestras obtenidas por fundición más forja y para las muestras obtenidas por impresión 3D. Entonces, las muestras obtenidas por fundición más forja presentan valores más bajos en relación a estos elementos intersticiales. Adicionalmente, he estado trabajando también con la técnica de DFT para explicar cuál es el efecto del hidrógeno en los mecanismos de deformación plástica, principalmente lo que son las maclas. En esta tabla hemos utilizado, he resumido cuál es el valor para disolver hidrógeno en este sistema de aleación. Entonces, para disolver hidrógeno y oxígeno en este sistema de aleación,
podemos observar una notable diferencia con estos dos simulaciones. Es decir, de que de acuerdo a DFT, no encontramos de que la disolución de hidrógeno es más favorable en comparación con la de oxígeno. Finalmente, en este gráfico tenemos la representación de la energía de superficie en función a los diferentes eslabones. Es decir, aquí lo que se pretende es estudiar cuál es el efecto de hidrógeno en las maglas, particularmente para el sistema 112-110. Entonces, la curva en color negro corresponde para la aleación pura, sin átomos de hidrógeno, mientras que estas dos curvas con marcadores asteriscos y con círculos rojos corresponden para diferentes valores de hidrógeno. En este caso, 243 ppm y esto es cerca de los 500 ppm. Podemos observar un notable aumento de la energía. En otras palabras, de acuerdo a DFT, la energía necesaria para activar estas maglas es más elevada cuando se tiene la presencia de hidrógeno. Bueno, de esta manera concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, háganmelas saber. Gracias, Julio. Excelente. Vamos a comenzar entonces la sesión de preguntas. Voy a comenzar con nuestro invitado permanente, Stuart Holmes. Stuart, are you there? Thank you, Julio, for the talk. Have you any question, Julio? Yeah. Thank you, Julio. Is it okay to speak in English for my questions? Yeah, no problem. Okay. Thank you for the talk. I missed a few points. Could I check? So, with the HELP mechanism, your pressure of the hydrogen is very low. Is that typical pressures for this type of study? All right, let me go back to the slide. HELP. 2.7 kilopascals is 27 millibars. So this is all at very low pressures of hydrogen? So you mean here, right? Yeah. Yeah, so yeah, for this part, I was mentioning that if we want to observe in situ the HELP mechanisms, one of the ways to do it is using TEM. But what is the problem with this? That not all the TEM equipments are allowed to do this experiment. Why, Professor? Because first we need the sample holder, right? The sample holder will must be enabled to perform the tensor, right? Yeah. This is one challenge. The second challenge is that we need to pump the TEM with hydrogen. So, from my opinion, so this pressure is for is totally dependent of the equipment. I see. Yeah. Okay, from the TEM. And also we need to remind and bear in mind that hydrogen is a little dangerous. Okay. Yeah. It's a little dangerous. Especially so when it mixes with oxygen. Yes. Yeah. So we need to care these two important aspects, because generally the normal TEM machines, they work under vacuum, right? Yes. But if we want to observe the formation of hydrides in the sample, so we need to pump hydrogen. So yeah, thank you. That helps. I've got further questions. I'll keep it very brief. When you were talking about the stress-induced hydrides, and then the failure mechanism is the crack
propagates through the hydride. Is that correct? Yeah, is that right? So this mechanism is characteristic if our microstructure we have the alpha phase. Yeah. Why? Because the formation of hydride in pure beta titanium is possible, but the concentration of hydrogen must be pretty high. Yes. But if we have some colonies in the microstructure, so with alpha phase, we can explain or we can find this mechanism. Okay, thank you. The one further comment, you mentioned the omega phase, and that did appear in the X-ray. Is that you mentioned in the introduction the martensitic transformation? Yeah. Does that involve the omega phase? I missed the detail. Was that involved? Is that involved in the martensitic transition, or? So you mean that if there is any relationship between omega phase and martensite? Yes. Yes. Well, so basically, I didn't mention because it was not the main course of this presentation, yes, right? Yeah. But similar like in steels, okay, we have, the carbides. The carbides are precipitates in steels. In titanium, we have a similar story, but it's with omega phase. So omega phase is nanoparticles, it's nano size. So we are talking about maybe 10 nanometers, 12 nanometers. So when we perform the quenching, the fast quenching, the beta phase is going to will contain nanoparticles of omega, okay? And the only way to observe these nanoparticles is by the TEM. So this is one of the challenges because the XRD is not very suitable, it's not very powerful to detect nanoparticles of omega phase. So the only way, as I know, according to my knowledge, is by the TEM. And as you know, so TEM is a little time consuming. Yeah. It's a little time consuming. With regard to the martensite, yes, it's also possible. However, XRD sometimes can distinguish martensite, sometimes cannot. So the only reliable way is by TEM. Yeah. That's answered my questions very well. Thank you. Very, very interesting talk. So thank you again, Julio. You are welcome. Ok, vamos a continuar con, vamos a ver aquí. Albino, ¿usted está ahí? Albino. ¿Usted está vivo, Albino? Bueno. Está en la farmacia. Ah, sí, bueno. Seguimos con usted, profesor Ángel. ¿Tiene alguna pregunta para Julio? Sí. Estimado Julio, muy interesante tu trabajo, pero también hay algunos detalles que son importantes, me parece. Cuando tú haces los tratamientos térmicos, ¿todas tus muestras tienen el mismo tiempo, o es que hay un tiempo menos para unos, un tiempo más para otros? Ok, sí, esa parte la tuve que explicar rápido por la parte del tiempo, porque si no me iba a extender más de 2 horas. Bien, no, obviamente eso se hizo bastante concienzudo, es decir, bastante controlado. En primer lugar, las muestras se colocaron en un ambiente de argón, ¿ok? Y para el caso, usted me está hablando para las muestras fabricadas por forja y fundición, ¿cierto? Cierto. Ok, en el primer ciclo tenemos entonces una homogenización. Entonces ahí se utilizó un tiempo. Utilizamos, sí, el mismo tiempo, pero diferentes
grupos de muestras. Muy bien. Sí, solo eso, ¿no? Porque hay acá en la escuela de metalurgia veo eso, unos tiempos para uno, unos tiempos mayores para otros, en fin, interesante. Gracias por tu conferencia. Gracias. De nada. Gracias, personaje. Vamos a ver aquí. David, ¿estás ahí? Oh, José, estoy aquí, me escucha. Tal Sí, vez la una señal no está pregunta muy para buena. Julio. Sí, gracias, Julio. Felicitaciones por la presentación. Muy clara y muy interesante. Julio, quería que nos hablaras un poco con más detalles sobre los hidruros que tú tienes en tus muestras, porque al final, pues al inicio hablaste de los hidruros, de las fases presentes en los hidruros, pero en tus resultados no comentaste los hidruros, sino hablaste muy directamente del hidrógeno y de los elementos aislados. Entonces, quería saber si esos hidruros se mantienen como hidruros siempre o como hidrógeno en otras formas, y cuáles son las condiciones para que esos hidruros sean estables en función del tiempo, de la temperatura principalmente y la presión. Gracias, Julio. Ya, muy interesante su pregunta. Bueno, básicamente en la primera parte de esta presentación estaba hablando de los mecanismos más conocidos para explicar la fragilidad por hidrógeno. En el caso de mi material, hasta los momentos no he conseguido hidruros como tal. ¿Cuáles son las posibles razones? Bueno, una manera es de que no tengo suficiente fase alfa en mi microestructura. Segunda razón, todavía no he realizado la microscopía electrónica de transmisión, ¿sí? Tercera razón, bueno, la fase beta, como mencioné durante la presentación, es muy afín al hidrógeno. Entonces podemos tener hasta 30% en porcentaje atómico de solubilidad en la fase beta. Cuarta razón, el sistema de carga, el sistema electroquímico de carga por hidrógeno. Hasta los momentos he utilizado solamente dos tipos de corriente, 20 y 100 miliamperes. Puede ser que esta aleación, tenemos dos posibles escenarios, de que esta aleación sea inmune al hidrógeno o requiera mayor cantidad de corriente. En relación a su segunda pregunta, para la estabilidad de los hidruros, bueno, en principio, desde el punto de vista de propiedades mecánicas, nosotros queremos de que no se formen los hidrudos, porque los hidrudos pueden ser sitios o pueden ser regiones donde va a ocurrir la formación de la grieta. Sin embargo, los hidrudos igual forma pueden servir también como trampas de hidrógeno. Trampas de hidrógeno que puede a su vez ayudar a que aumente la deformación plástica del material. Entonces eso también sería una línea de investigación interesante, pues si los hidrudos en aleaciones de titanio beta pueden servir como trampas de hidrógeno y de esa manera puedan contribuir a la deformación plástica de la aleación, o el caso contrario puede ser catastrófico. Muy bien, gracias por la respuesta. Quedó claro, Julio. Felicitaciones. Gracias. Gracias, David. Bien. No veo más panelistas que comúnmente se unen. Ximena, ¿hay alguna pregunta de tu público ya? ¿Está, Ximena? Sí, qué pena.
No tenemos preguntas en este momento del público de Colombia. Gracias. Solo agradecimientos para la charla por el día de hoy. Ileana, la misma pregunta para ti. ¿Alguna? Muy buenos días. ¿Público? No, profesor Fermín, gracias por el espacio. En este momento no tenemos preguntas. Igual que dice Jimena, solo felicitaciones y agradecimientos por la charla al profesor Julio. Gracias. Pregunta desde Perú. Teseu. Me gustaría que, Julio, podrías poner tu lámina número 1 para capturar ahí la información. Tu lámina número 1, el título. Ok. Gracias. Más preguntas desde Perú. Gracias, profesor Fermín. Saludos, profesor Julio. No tenemos preguntas aquí y solo felicitaciones por su presentación y su exposición del tema. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Julio, Albino te da las gracias desde su lecho de gripe. Ok. Yo tengo solo una inquietud, Julio. Adelante. Que está relacionada con lo que le respondiste a David. En virtud de que, el hidrógeno se inserta donde hay deformaciones, líneas de dislocación, entonces supongo que esto afecta la propagación de esas deformaciones y formación de otras líneas, ¿no? ¿Es así? Sí, en el caso, por ejemplo, del acero, ¿verdad? El hidrógeno es bastante perjudicial, pues. Incluso ya con hacer una carga electroquímica de 10 miliamperes puede ser perjudicial. Pero con el caso del titanio, ¿verdad? Podemos llegar, si esta parte la expliqué muy rápida, ¿no? Aquí. En el caso de la espectroscopía, ¿verdad? De desorción térmica de temperatura ambiente a altas temperaturas, tenemos dos escenarios, ¿verdad? Tenemos la lámina tenemos la figura a su mano derecha y tenemos la figura a su mano izquierda. Estas dos curvas nos permiten concluir de que el sistema no permite cargar hidrógeno. Es decir, no podemos introducir hidrógeno en la microestructura. Sin embargo, en otras muestras tenemos otro panorama, de que al aumentar la cantidad de corriente, tenemos una diferencia en la cantidad de hidrógeno. Entonces, si el hidrógeno rodea esa línea de dislocación, él la puede acelerar. En el caso del acero, acelera el movimiento de las dislocaciones y por lo tanto reduce el esfuerzo de fluencia. En el caso del titanio todavía no puedo llegar a esa conclusión porque va a depender de las diferentes microestructuras. Muy bien, Julio. Excelente. Bueno, antes de darte, Julio, el pase para tu despedida, yo quiero, como es costumbre, como lo ha hecho costumbre Luis, voy a darle la lista de las próximas presentaciones. Abril 15, vamos a tener al doctor Narasimha Boya, de la India. Va a hablar sobre síntesis breve en nanomateriales de óxidos metálicos. Luego el 22 de abril va a hablar Sergio Martínez, de la Universidad Autónoma del Carmen en México. Va a hablar sobre absorción de dióxido de cobre en fullerenos. Luego tendremos el 29 de abril a Ignacio Villa, de la Universidad Distrital de Colombia. Mayo 6, José Velázquez, un investigador latinoamericano que está
en Alemania. Tendremos el 13 de mayo Abdullah Daurenbekov. Va a hablar sobre puntos cuánticos en semiconductores. En mayo 20 va a hablar el doctor Alifers Mestra, un invitado de Sergio Conejeros. Mayo 27 tendremos un foro a cargo de los investigadores brasileños que tenemos en esta red, el profesor Albino y el profesor Isaías. Es un foro donde se va a hablar sobre las expectativas que tienen los brasileños sobre el futuro de la investigación científica en esta nueva gestión de Lula. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos preparado hasta el mes de mayo. Entonces, Julio, te dejo ahora la batuta para una... Gracias de antemano. Ok, no, bueno, gracias a ustedes. De verdad que para mí ha sido un placer compartir esta mañana, esta tarde, esta noche, de acuerdo al lugar donde ustedes se encuentren en relación a esta parte científica. Y bueno, estamos a la orden en lo que se pueda colaborar, en lo que se pueda, lo que es la cooperación. Creo que la comunicación es muy importante, el apoyo mutuo entre diferentes investigadores, diferentes institutos, siempre en el marco de la comunicación. Okay, gracias, Julio. Como de costumbre, les voy a pedir a los participantes que abran sus cámaras para despedir a Julio González. Albino, apareceu. Bueno, entonces con esto despedimos la actividad del día de hoy. Albino, se mejora. Gracias, Julio. Gracias, okay, profesor Ángel, David, Ximena y todos aquellos Joandri, todos aquellos que participaron. Entonces, hasta la sesión del próximo sábado. Gracias, Julio, y mucho éxito. Ok, gracias a ustedes. Gracias a todos y hasta el próximo sábado. Gracias. Bye bye, Stuart. Bye. See you next. Ciao.